José María de Areilza, que es el jefe del Aspen Institute en España, que el Aspen Institute hace muy buenas cosas, muy variadas en todo el mundo, y bueno, también es profesor del ESADE y nos va a hacer una intervención de pie donde pues, va a hablar del Brexit, un poco los retos institucionales y políticos pues, para el resto de la UE, para Reino Unido, para España. Así que nada. Pues muchísimas gracias a Conversaciones Con. Gracias, María. Me voy a quedar sentado si no os importa, porque leo mejor mis notas. Y es un honor compartir esta mesa con personas tan destacadas, los jóvenes que nos hemos dedicado tanto tiempo a la Unión Europea. Miramos a Nacho Torreblanca como el decano de los que mejor opinan, y también pues es un placer estar aquí con Santi y con Iñaki, que son grandes periodistas. Brexit. Yo estuve 6 años en Bruselas. Vale, y es un gran placer que María nos modere y nos ayude a hacer mejor este debate. Perdona, María. No pasa nada. Brexit. El titular es: Brexit es algo que nos ha ocurrido a todos. Porque tendemos a pensar desde el continente un poco como esa historia de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me contó Roger Fisher, un viejo profesor en Boston. Él era copiloto en un bombardero y el piloto en un momento dado le miró, se había estropeado el motor del ala derecha, donde estaba Roger, de copiloto, y le dijo: tienes un problema. Entonces Roger pensó: no, vamos a ver, el avión es de todos y todos estamos volando juntos, ¿no? Entonces, Brexit nos ha ocurrido a todos. Y de hecho, tras la dimisión de David Cameron, yo esperaba la dimisión de Juncker y de Tusk. Esto ha sido una responsabilidad de las élites europeas, en primer lugar. Y Brexit es un espejo roto en el que nos miramos y no nos gusta lo que vemos. Brexit, además, intensifica y acelera las demás crisis europeas. Hace mucho más difícil el relanzamiento necesario de la integración. Ha ocurrido en un momento muy delicado, como sabemos, en el que la Unión Europea, por un lado, es un gran éxito histórico, pero al mismo tiempo le cuesta mucho reinventarse a los 67 años, ¿no? Y también, por supuesto, hay que decir que para el Reino Unido, y me declaro filo-británico antes de nada, esto ha sido un gravísimo accidente histórico. Demuestra que las personalidades individuales cuentan en la historia. David Cameron pasará a los anales como un ludópata no diagnosticado a tiempo, capaz de jugarse, tirando una moneda al aire, el futuro de su país, de las siguientes generaciones, y todo por resolver, entre comillas, lo que él consideraba que era un problema interno del Partido Conservador. Si hay una formación política en Europa que ha sido capaz de trabajar sobre sus tensiones y sus contradicciones internas una y otra vez, ha sido el Partido Conservador. Y en lugar de seguir la tradición de hacerlo hacia adentro, pues nada menos que convocó un referéndum para perderlo, tal vez con la esperanza de que los Lib Dems no le permitirían al final convocarlo. Cameron dejó que el Partido Nacionalista Inglés, UKIP, determinase los términos del debate: inmigración, identidad, miedo a la globalización, Unión Europea. Yo creo que si no hubiese tenido a otro lado del canal a un continente con una moneda fallida, en pleno rediseño, y con una crisis de refugiados descontrolada, probablemente no se hubiera perdido el referéndum. Siempre que algún amigo mío inglés me pregunta por qué nos ha pasado, ¿no?, sobre el Brexit, yo le hago a su vez una pregunta, y es: ¿por qué, en lugar de convocar un referéndum, el gobierno británico no celebró una fiesta para declarar victoria, para decir: nunca en la historia de la integración Londres ha tenido tanta influencia sobre la política de Bruselas? Eso no quiere decir que las cosas vayan muy bien en Bruselas.
pero todos los objetivos estratégicos, políticos, económicos de sucesivos gobiernos británicos del año 73 se habían conseguido, y la paradoja es que David Cameron se dispara en el pie nada menos que de todo su país. Estamos ya en un momento en el que se ha notificado la salida, según el procedimiento del artículo 50, que es un artículo, como sabemos, no pensado para que un gran Estado miembro, la segunda economía de la Unión Europea, saliese, sino para revisar rápidamente la adhesión de un pequeño país sin tradición democrática, en el caso de que hubiera que hacerlo con un mecanismo de emergencia. Y Brexit se ha convertido sobre todo en un paraíso para abogados, para los que venimos del mundo del derecho. Incertidumbres económicas, jurídicas, institucionales, financieras. Sabemos, y podemos hablar de ello en el coloquio, que es necesario pactar 5 tipos de acuerdos internacionales en el plazo de 2 años, y simplemente mirando al modelo Unión Europea-Canadá se ha tardado 10 años, y es simplemente uno de esos 5 tipos de acuerdos: el acuerdo de separación, el acuerdo transitorio, el acuerdo de nueva relación comercial, el acuerdo de temas de seguridad y defensa, y el acuerdo para la nueva relación del Reino Unido con terceros países. Pues ahí hay un trabajo ingente y no hay tiempo para hacerlo en 2 años. Además, el Reino Unido ha entrado en una situación de grave crisis constitucional. Es posible que la reina Isabel, que fue coronada como emperatriz de la India y de muchos más territorios, acabe siendo reina de Inglaterra y Gales. Yo creo que va a haber un segundo referéndum escocés, y además esta vez lo que se va a votar es por la interdependencia europea, no solo por la independencia del Reino Unido. Es muy importante entender la personalidad de la nueva primera ministra para intentar también saber en qué puede quedar la negociación, las 5 negociaciones que han empezado. Realmente se empieza por donde se tiene que empezar, que es el acuerdo de separación. Theresa May es una persona que tiene 2 características cuando analizamos liderazgo político. Ella entiende la política como, sobre todo, ejecutar decisiones, lo que en inglés se dice deliver. Es verdad que es una persona a la que le mueven ideas y ha sido más influyente de lo que parece en los gobiernos de Cameron a la hora de promover algunas iniciativas. Por ejemplo, es la persona que más mujeres ha conseguido situar en puestos de influencia en el gobierno británico. Pero es una persona quizá imbuida de su identidad familiar, por supuesto, de sus creencias, que pone en primer lugar de lo que nunca se debe hacer la falta de seriedad, la improvisación. Estas cosas que les gustaba tanto pues a Michael Hove, o le sigue gustando a Boris Johnson, de improvisar sobre la marcha, ¿no? Y la segunda característica de Theresa May es que cree profundamente en igualdad de oportunidades, acercándose mucho más a un discurso cristiano-demócrata, o social-cristiano, o socialdemócrata, que casi cualquiera de sus compañeros de partido. En ese sentido, se parece a Merkel. Merkel siempre está a la izquierda de su partido, ¿no? Y es muy importante, yo creo, sus primeras palabras en la puerta del número 10 de Downing Street, cuando enuncia que su objetivo como primer ministro, aparte de ejecutar el Brexit, ¿no?, es hacer que haya igualdad de oportunidades, poner el acento en lo social. Hay una gran contradicción, porque Brexit ya está empobreciendo al Reino Unido, los fish and chips son más caros, el chocolate, y la previsión es que el Reino Unido sufra económicamente, por lo menos a corto o medio plazo. Va a tener que pagar una factura muy importante a la Unión Europea en este acuerdo de separación, pero ha hecho algo muy interesante, y es... Bueno, y esta agenda social de May tiene mucho que ver también con su biografía. A May le ha costado 15 años más llegar a ser ministra que cualquiera de los chicos de Eton, amigos de Cameron. Ha tenido que trabajar más, le han despreciado, no tiene el buen acento que hay que tener para ser considerado parte del círculo de Nottingham Hill, ¿no? Y eso a ella la ha marcado mucho, ¿no? Ha hecho algo muy inteligente, que es convocar elecciones por sorpresa el 8 de junio.
no tiene oposición y ahora no la va a tener, yo creo, dentro de su partido. Se prevé una gran victoria conservadora con más de 200 escaños sobre los laboristas. Entonces va a conseguir tener un mandato popular, no ya de un referéndum, sino de unas elecciones. Es la vuelta a los basics de la democracia representativa que inventaron los británicos. Y eso le va a dar maniobrabilidad. Mi previsión, pero quizá aquí me mueve más el deseo que un análisis totalmente objetivo, es que ese Brexit duro que ella ha predicado, ese nacionalismo, ¿no?, en el que se ha montado, al final ella misma lo module y dentro de un Brexit duro tengamos una moderación de sus planteamientos. Para Alemania, especialmente para Merkel, Brexit es una gravísima noticia. Se queda sin su mejor aliado en temas económicos internacionales. Ni España, ni Italia, ni Francia pueden sustituirle. Y la reacción de muchos europeos, y aquí voy a ser crítico, y voy a invocar a mi maestro, a Joseph Weiler, que ha escrito en El País hace muy poco sobre esto, es una reacción sobre todo desde el miedo. Que pague el Reino Unido, un enfoque punitivo, pues Martin Selmayr, ¿no?, diciendo que esto les va a costar, ¿no?, como si los británicos fueran herejes, ¿no?, y nosotros tuviésemos la posesión de la verdad, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir cómo relanzamos la integración europea y cómo gestionamos una relación con el Reino Unido que es tan europeo como nosotros, que va a seguir basada en la interdependencia, por lo tanto, de una manera pragmática, positiva, ¿no? Weiler decía a favor de un Brexit más gentil y amable, ¿no? El Reino Unido, además, no va a poder tejer una relación especial como quiere con la administración Trump. Acordémonos, aunque será objeto de la siguiente discusión en esta mesa, que Trump es el primer presidente norteamericano que ha llegado con una actitud hostil hacia el proyecto europeo, seguro basado en la ignorancia, pero realmente con una agenda proteccionista, que le parece que Brexit es una buena noticia. Cuando May se reúne en la Casa Blanca con Trump, May es la que le tiene que decir: nosotros no queremos que ningún país más se vaya a la Unión Europea, ¿no? Y termino ya. La Unión Europea tiene que hacer grandes reformas. Recomiendo mucho dos libros de mi maestro Nacho Torreblanca. El primero, sobre la proyección exterior de la Unión Europea, su idea de que Europa tiene que pasar de ser un proyecto introvertido a un proyecto extrovertido. El segundo, una reflexión, una gran pregunta: ¿quién gobierna Europa? ¿Cómo hacemos que esta Europa, que tenemos que relanzar, sea una Europa más política, en el sentido más noble de la palabra, que hable de valores, que hable de identidad, que hable de preferencias, de quiénes somos, que no ponga en duda, porque haya una crisis durante 6 meses de refugiados o en temas económicos, que por desgracia ha sido mucho más larga, la propia existencia de la Unión Europea, ¿no? Pero el Reino Unido no va a poder hacer su proyecto globalista de la mano de Estados Unidos y, por lo tanto, también se va a ver forzado a moderar, yo creo, sus posiciones. Brexit, termino, va a dominar la agenda europea, lo ha inundado todo en los próximos 3 años, pero eso no quiere decir que no tengamos que pensar en serio qué Europa queremos y cómo llegamos ahí. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Luego pasaremos a las preguntas, pero ahora Iñaki Gil, ¿no?, nos va a hacer una exposición sobre las elecciones francesas. Iñaki es vicedirector del Mundo, defensor de la información internacional, protector de corresponsales, mi jefe durante 15 años y también fue corresponsal en París, así que tiene una perspectiva muy buena para contarnos cómo se ha vivido la cobertura de las elecciones francesas, que bueno, por fin era una buena noticia en apariencia que cubrir. Claro, casi cogiendo las últimas palabras de José María. ¿Dónde estaríamos si no hubiera ganado Macron? Ya después de la desgracia del Brexit, que a todos los que nos sentimos europeos nos ha pesado, imaginaros qué sería de nosotros si no hubiera ganado Macron. Bueno, antes de
contar dos cosas de Francia, dar las gracias a Conversaciones por estar aquí. Me siento un poco anonadado de compartir una mesa con gente tan brillante y con tanta formación como los que nos acompañan, y además presidido por una de las periodistas no solo con más futuro, sino con más presente, de las periodistas más brillantes de las generaciones que vienen a la mía, María. Eso es así. Bueno, yo vengo a hablaros un poquito de Francia y claro, es una cosa entre política y entre periodistas. ¿Y por qué las elecciones francesas son tan bonitas de cubrir? Eso es casi... ¿Por qué todos los años seguimos tanto las elecciones francesas? Todos los años que hay elecciones, mucho más que las alemanas, que es el país más importante de Europa de peso. Bueno, y yo creo que es porque son muy bonitas para los lectores. Entonces, cuando los lectores tienen interés, los periodistas estamos más motivados, y a la vez, cuando estamos más motivados, publicamos mejores piezas y, por lo tanto, incrementamos el interés de los lectores. Y esto es así por diversas causas que tienen mucho que ver con lo que luego son los resultados políticos. En primer lugar, el sistema de elección. El sistema presidencial a 2 vueltas es como una cuenta atrás dramática. Es mucho más interesante de cubrir que las elecciones británicas, donde el sistema mayoritario eliges 500 y pico diputados de la Cámara de los Comunes. Evidentemente hay unos líderes, pero todo queda muchísimo más desmigado. El sistema presidencial a 2 vueltas inicia esa cuenta atrás dramática, que además últimamente tiene un prólogo maravilloso, que son las primarias en los partidos políticos, que anticipan el interés en varios meses. Las primarias se han convertido en ya una norma en el Partido Socialista y en la principal formación de la derecha, que esta vez concurrió bajo el nombre de los republicanos, e incluso la elección de los líderes en otras fuerzas políticas está precedida también de algunos congresos. Es decir, iba a decir como unos torneos veraniegos que anticipan la Liga, pero es un poco más que eso, es más importante. Es como lo que mal se traduce como la temporada regular de la NBA, que juegan muchos partidos, pero al final solo se trata de seleccionar los mejores del este y el oeste. Pues todas las primarias es lo mismo, pero se trata de seleccionar los mejores de la izquierda y los mejores de la derecha, y ya de entrada el público se familiariza con los líderes. Y esto es muy importante porque los líderes... claro, en un sistema presidencial se fomenta la curiosidad por el líder, y la personalidad del líder es importante porque, como hemos visto, influye mucho en el resultado, muchísimo más que en unas elecciones presidenciales, que en unas elecciones parlamentarias como las italianas o las españolas, donde la cuestión del líder es importante, pero el partido pesa mucho, ¿no? Los líderes reconocibles en Francia, además, son muy reconocibles. Es decir, todo el mundo sabe que Marine Le Pen es hija de su padre, el señor Jean-Marie Le Pen. En la derecha hay líderes tan reconocidos como Sarkozy, que además de haber sido presidente de la República es el marido de Carla Bruni. En fin, esto le aporta su juguillo también. El otro contendiente era Alain Juppé, que había sido primer ministro, condenado por corrupción. Tenía su aquel. Y el tercero, que es el que ganó, era el más outsider, que a pesar de que también había sido primer ministro, François Fillon, era interesante. En el campo socialista encontrábamos a alguien como... Primero, el presidente no se presentaba, lo cual ya es como... Hay una cosita interesante ahí. Luego se presentaba el que había sido primer ministro, Valls, que es de origen catalán, o sea, perfectamente reconocible. Y los demás se mimetizaban o anticipaban lo que estamos viviendo en el Partido Socialista, ¿no? Luego hay una cosa que era muy importante en mi generación y que el tiempo ha diluido, pero que la voy a decir aquí porque incita a alguna reflexión, que es los ciclos de políticos de Francia y de España muchas veces no siempre han corrido paralelos. Es decir, la victoria de François Mitterrand, la primera victoria de la izquierda en 1981, anticipó en cierta modo la victoria de Felipe González en el 82. A Dios gracias para nosotros y para España y para Felipe González, las equivocaciones que cometió en su primer año François Mitterrand cuando nacionalizó la banca, el franco se desplomó, hubo una huida de capitales extraordinaria, duró exactamente un año y tuvo que dar marcha atrás y desandar toda esa política que era la política que estaba en las bases ideológicas del programa común de la izquierda, lo que aspiraba la izquierda en los años 80 en toda Europa, nacionalizar la banca, no sé qué. Bueno, pues eso anticipó un poco la victoria de Felipe González. Y luego la subida de la derecha, después del desgaste de los años de corrupción, que también la hubo en el Partido Socialista, también funcionó. Es decir, nosotros nos acordamos, los quizá más veteranos de esta mesa, en el desgaste que tuvo el Partido Socialista por el caso Filesa, que era un sistema de falsificación de facturas para financiar el partido. Es exactamente por lo que fue condenado Henri Manuel, primer secretario del Partido Socialista, en el caso Urba. Y así había diversas circunstancias. La derecha se financiaba ilegalmente de otra forma y demás. Esos paralelismos que se habían diluido porque allí hay
con connotaciones y cosas de las que ahora hablaremos que son diferentes, ahora también los hemos percibido. Los hemos percibido porque uno de los principales problemas que tenía la derecha, como se ha visto, lo que ha acabado con las posibilidades electorales del gran favorito, el que iba líder en las encuestas, que era François Fillon, era un caso de corrupción o de corruptelas, porque él no está condenado. Vamos a hablar de que había enchufado a la mujer, que había cobrado casi 1 millón de euros de dinero público por un trabajo que parecía ficticio, por lo menos, ¿no? Hemos visto que el Partido Socialista se ha suicidado por el procedimiento de pegarse un tiro en el liderazgo, que es la mejor forma de suicidarse, ¿no? Y de dividirse y demás. Y se ha dividido exactamente con las mismas líneas de fractura que se aprecian en el Partido Socialista Obrero Español, que todavía no se ha dividido. Se ha dividido básicamente porque se han quedado sin relato y sin discurso. Después de la irrupción del nuevo laborismo y de la tercera vía, la izquierda europea no ha sido capaz de armar un discurso alternativo al rigor económico, al control de los déficits y al predominio de la economía de mercado. Las únicas esperanzas, las únicas banderas que se han levantado, que levantó primero en Francia Lionel Jospin y aquí en España Zapatero, y ese es otro paralelismo, son los avances en lo que ellos llaman el campo social, es decir, el matrimonio gay y algunas conquistas, podemos decir, en ese campo. El discurso económico de los partidos socialistas que han gobernado tanto en Francia como en España se asemejaba como, no diré 2 gotas de agua, pero una gota de agua y una gota de agua oxigenada al gobierno de la derecha. Esa división, pues aquí ya me percibimos, y además hay la emergencia de 2 fuerzas que también tienen sus paralelos en España. Una fuerza de centro radical, o más vagamente liberal, aunque con menos connotación ideológica, que es la que se ha producido, encarnada por gente joven, a la que votan los jóvenes, muy europeísta, en Francia muy marcadamente europeísta, como es el caso del ganador, de Macron, del ya presidente, o presidente a partir de este domingo, y en España incipiente en el caso del líder de Ciudadanos. Y la emergencia también de una fuerza a la izquierda del Partido Socialista. La izquierda de los partidos socialistas europeos había desaparecido, el muro se derrumbó y con él se derrumbaron todos los partidos comunistas. El Partido Comunista Italiano, que era el más poderoso, resistió unos años más, pero acabó confluyendo en una izquierda, diluyéndose en una izquierda alternativa que nunca ha producido grandes ideas. Y ahora de repente se conforma una izquierda que critica la gestión, que critica el modelo europeo, que es una fuerza un poco anti-establishment, ¿no? Es decir, todas estas semejanzas además hacen que hay otra cosa vagamente por la que nos interesan las elecciones francesas, y es que Europa es percibida por los periodistas y por los lectores como algo importante. O sea, no lo teorizamos, nadie viene aquí a decir que tendríamos que hacer más Europa y tal, pero de repente hay más interés en las elecciones de los otros países, en las cuestiones que pasan. El Brexit en ese sentido ha sido una sacudida porque hemos percibido que es algo que nos va a afectar. Le va a afectar a mi hija, que trabaja en Inglaterra, y a muchos jóvenes que se han ido allí. Nos va a afectar porque a lo mejor exportamos menos, va a afectar a nuestras empresas. Varias ciudades españolas, finalmente Barcelona, aspiran a albergar sedes. Hay una cosa ahí como que de repente esto nos concierne. Y esto se vio muy claramente en las elecciones holandesas, que las elecciones holandesas, como bien sabe María, daban para 2 crónicas. Como mucho se desplazaba el corresponsal de Bruselas 2 días antes, el jueves antes, y ya se quedaba hasta el lunes para hacer. Este año lo vivimos como si fuera un Madrid-Barça casi, ¿no? Bueno, no tanto, pero vamos a decir un Atleti Madrid-Alavés, ¿no? Bueno, nos jugábamos algo allí, había un tío Wilders que era como facha, tal. Luego todo el mundo de repente empezó a conocer a Mark Rutte, que hasta ahora era alguien que solo conocían los que están en asuntos europeos. Los socialistas se dividieron. En fin, estamos percibiendo que lo que pasa en Europa es importante. Y obviamente lo que pasa en Francia, que es un país más importante, es mucho más importante, y tenemos la sensación de que nos jugábamos algo importante en Francia. Además, el debate, además de las cuestiones personales y de los paralelismos, el debate en general en Francia es mucho más ideologizado, por lo menos en la superficie, que en España. Y esto hace que se pueda hacer muchas piezas de calado. Por ejemplo, la derecha concluía, Fillon, levantando una bandera clarísima de reducir el peso del Estado y del déficit público y suprimir no sé cuántos puestos en la función pública. No es eso está en Aznar y en algún, pero él lo decía muy claramente, ¿no?
el centro, Macron concurría levantando las banderas de Europa en sus mítines, algo que no hemos visto nosotros prácticamente en ningún mítin, y diciendo que hay que profundizar el gobierno europeo y aportando ideas que ya estaban ahí. La izquierda concurría dividida, y no solo por una cuestión de liderazgo, sino también por su futuro. Y además había una opción populista claramente reconocible, claramente antisistema, con un liderazgo poderoso que encabezó todas las encuestas del último año prácticamente hasta el día de las elecciones y que era percibida como un gran peligro. Después de todo, pues el interés se ha visto colmado. Hemos tenido, yo creo que el mejor resultado posible de las circunstancias. Macron es una personalidad joven, atractiva, con una historia personal que también tiene su interés. Es alguien que es miembro de la élite francesa, ha estudiado en la ENA, donde han salido prácticamente todos los primeros ministros, menos Sarkozy, pero no es un hombre de aparato, no ha estado dentro de los partidos y ha concurrido inventándose un partido. Y esta diferencia lo hace completamente diferente de todo lo demás. Sus ideas vienen siendo expuestas. Él estuvo aquí y yo estuve con él hace 2 años en una conferencia de prensa que no cubrió prácticamente nadie en la Embajada de Francia en julio de 2015, y todo lo que propone ahora lo dijo, y yo me acuerdo porque lo escribí, es decir, la gobernanza, la creación de un fondo europeo para corregir los desequilibrios, en fin, estaba todo ahí, ¿no? Y esas ideas son interesantes porque el reto del Brexit nos obliga Europa está parada y siendo solo reactiva a los problemas, al problema del Brexit, a la crisis económica, pero desde que los franceses y los holandeses abortaron la Constitución Europea no hemos tenido una idea nueva de qué hacer. Y es el momento de plantearlo, es decir, no podemos seguir parcheando, esperando que haya otra crisis griega, hay que hacer algo. Y Macron da esa oportunidad. En fin, también va a ser interesante esa tercera vuelta, que son las elecciones parlamentarias, porque uno de sus grandes hándicaps, claro, él no es hombre de partido, ahí viene su gran problema, no tiene un partido, una fuerza organizada que pueda darle una mayoría parlamentaria, y sin mayoría parlamentaria, por muy sistema semipresidencial que sea, no gobiernas. Así que lo mejor de toda esta historia es que puede terminar en un continuará. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. Y ahora vamos a pasar a Nacho Torreblanca, que bueno, después de muchos años reflexionando sobre Europa en think tank, se ha pasado ahora a una velocidad un poco más rápida y es jefe de opinión del País. Está armando ahí una pequeña revolución con nuevas voces, voces también más jóvenes, y nos va a hablar ahora de Trump y la UE. Que bueno, Trump tiene algunos líos ahora para pensar en la UE, pero pronto lo tendrá que hacer porque el 25 de mayo viene a Bruselas y será su primer encuentro con los líderes europeos, incluido con Macron. Así que nada, adelante, Nacho. Muchas gracias, María. Luego, bueno, como habéis visto, José María Areiza y yo, que durante mucho tiempo hemos escrito una columna los dos sobre Europa el viernes, él en el ABC y yo en El País, tenemos como objetivo citarnos mutuamente para ver a quién desprestigia más, si desde el ABC citas a alguien que está en El País o al revés. Es un pequeño ensayo en el que podéis colaborar para comprobarlo. Así que yo creo que, bueno, hay dos cosas una cosa sobre Trump que me parece la fundamental desde el punto de vista de lo que hemos contado, o por lo menos a mí lo que me ha llamado la atención, y es, creo que John Carlin ha dicho que este es el año que vivimos estúpidamente, ¿no? De todo el mundo electoralmente, ¿no? Es decir, han sido el carrusel, ¿no? Desde el Brexit a todas las sucesivas elecciones, ¿no? Y yo creo que, por un lado, eso todos creo que sabemos que ha sido una pésima noticia, ¿no? El que hubiera tantos xenófobos, populistas, autoritarios, frikis, ¿no? Compitiendo por puestos en democracias representativas de primera fila, no en sitios exóticos ni extraños. Pero también, por otro lado, ha habido una historia muy bonita que contar sobre cómo han vibrado las democracias, las opiniones públicas. Afortunadamente, en algunos casos hasta parece que están acabando bien las historias, aunque ya por lo menos en esas elecciones, ¿no? Y frente al discurso este de no hay alternativa, la política es igual, todos los políticos son lo mismo, tu voto no sirve porque, bueno, todos están en el medio y tal, ¿no? Yo creo que la elección francesa, como ha dicho Iñaki, desde luego los franceses nos han asustado un poco, pero desde el punto de vista ciudadano o democrático se han pegado el lujo entre elegir entre 4 candidatos que ofrecían, que estaban perfectamente alineados en una casilla, ¿no? En una tabla
de doble entrada que ni un politólogo podría diseñar mejor, ¿no? Porque tenías un eje izquierda-derecha y un eje apertura-cierre, o, ¿no? O europeísmo, cosmopolitismo, nacionalismo abajo, ¿no? Y tenías un candidato situado en cada casilla, ¿no? Y todos eran perfectos desde ese punto de vista, ¿no? Tienes el progresista no aperturista como Macron, enfrentado a un progresista de cierre o un izquierdista de cierre como Mélenchon, y luego tienes también un liberal, digamos, de derechas como Fillon, y luego Le Pen al otro lado abajo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista ha sido un festival, ¿no? democrático esa elección en Francia, ¿no? Con Trump yo creo que el debate me parece que ha estado más en el lado de dónde estaban los límites, ¿no? Digamos, opinativos, no sé si informativos también, ¿no? Periodísticos, ¿no? Trump es un virus diseñado por un profesor de Derecho Constitucional. Si un profesor de Derecho Constitucional se sentara a ver qué le puedes mandar al sistema político americano, ¿no? Y quisiera vengarse de los padres fundadores poniendo a prueba todas sus hipótesis sobre la separación de poderes, la sociedad civil, ¿no? Alguien que odiara a Tocqueville también y dijera, estás equivocado, alguien que odiara a Weber, es decir, desde ese punto de vista es un diseño perfecto, ¿no? Quizás un ruso en el fondo, un profesor de Derecho Constitucional ruso o chino, ¿no? Y es porque es cómo hackear realmente, ¿no? Estamos hablando de si Trump es un agente, es verdad, es un agente, pero quizá, ¿no? de un proceso de Derecho Constitucional ruso, ¿no? Cómo hackear ese sistema político, cómo subvertirlo, es perfecto, ¿no? Es meter a tu familia dentro, echar a los fiscales, al del FBI, decirle que los jueces son idiotas, gritarles en Twitter, ¿no? Y todo eso es apasionante también informativamente y no solo desde el punto de vista de los constitucionalistas o los politólogos, pero ¿dónde ponemos también muchas veces los límites? Yo he tenido que responder a muchas preguntas de lectores y de defensora del lector luego, ¿no? de nuestros adjetivos con Trump, ¿no? Se puede decir que es un paleto, se puede decir que es un payaso, se puede decir que es un cerdo y un machista, que no. Nuestros columnistas, yo he tenido que hacer una labor de contención grande y aún así la gente piensa que no se ha hecho, ¿no? Es decir, que es lo divertido. Pero esto es un debate distinto quizá, pero me parece también interesante porque más allá de los adjetivos, es verdad que hay peligros sistémicos circulando y han circulado peligros sistémicos, ¿no? Esto del sistema, que hay gente que le parece mal, pues bien, ¿no? Pero si el sistema, que es básicamente la democracia liberal, el sistema de derechos y libertades, es el pluralismo informativo, si estas cosas te importan y te parece que, aunque alguien le llame sistema con mayúscula, en el fondo es un orden y es una sociedad abierta, yo prefiero llamarle sociedad abierta, si eso te importa, el periodismo ha estado en la trinchera y el New York Times, Matthew lo ha dicho también muy claramente, ¿no? Y ahí yo creo que alguien que sepa más de periodismo que yo nos tendrá que contar y reflexionar un poco más sobre lo que nos ha hecho Trump, lo que nos ha hecho Le Pen, lo que nos han hecho los digamos, populistas, xenófobos, antisistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso nos transforma o no. Eso es una reflexión por un lado. Otra que me parece interesante también de lo que decía Matthew y que me gustaría además también compartir con él, ¿no? Luego lo haremos también, es el tema europeo, ¿no? No sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo regularmente el lamento de los portavoces de prensa, de las instituciones europeas y mucha gente que lo reproduce, de los sanos europeístas, no lo digo con acritud, ¿no? De la gente que es europeísta con esta etiqueta de es que los medios solo informan de Europa de las cosas, ¿no? De Bruselas de las cosas malas y además como los políticos se atribuyen todos los méritos, cuando algo sale bien se lo atribuyen en los estados, ¿no? Y cuando algo sale mal le cargan las culpas a Bruselas, ¿no? Y entonces se arrastran, ¿no? Por las redacciones, los portavoces de prensa de la Comisión y el Parlamento diciéndote ay María, ¿no? ¿Por qué solo cuentas las cosas malas y estas cosas, ¿no? Y los estados tienen la culpa, ¿no? Y me parece que es un relato que sinceramente hay que combatir y hay que plantarle cara, ya está bien, ya está bien. ¿Qué pasa con Washington? ¿Alguien habla bien de Washington? No, y todo el mundo quiere estar en Washington, ¿no? Quiero decir, que te odien, pues forma parte de estar en el centro de la actividad política, de tener poder y responsabilidad. Es un discurso totalmente contradictorio. Que se hable mal de Bruselas quiere decir que Bruselas tiene poder.
y que por tanto la gente quiere influirlo, y que quiere ganar la batalla, y que quiere abrir un medio de comunicación, y lo que decía un poco Matthew también, ¿no? Por otra parte, las instituciones europeas quieren jugar a ese juego. Son muy cínicas cuando... ¿Por qué hay un debate de State of the Union? ¿Es Juncker el presidente de los Estados Unidos de Europa? No. Pero él quiere jugar ese juego. Él quiere tener un decorado azul con las estrellas. Ellos imitan constantemente para legitimarse toda la escenografía del poder. Y del poder, no el poder por abajo de un modelo un poco low cost, no, el máximo, que es Estados Unidos. O sea, toda esa escenografía del poder bruseliano, ¿no? O bruseliense se está constantemente comparando con Estados Unidos. Está diciéndole a los ciudadanos: la Comisión es un gobierno, el Parlamento es un parlamento, el Consejo es un Senado. Y luego, no me critiquéis, la culpa lo tienen que los gobernadores de los estados, el gobernador de Illinois, el gobernador, no sé, me parece que eso es algo que tenemos. Por otra parte, la Comisión es la primera que pone todos sus logos y todas sus banderas en todas las obras públicas que financia, ¿no? Y no dice: ¿habéis visto alguna vez una bandera alemana en una autopista en Extremadura? No. Podría, ¿no? Decir: oye, esto no lo ha pagado Bruselas, ¿no? Ponga las fotos de los contribuyentes netos si quiere el presupuesto, ¿no? Entonces, la Comisión y el Parlamento y las instituciones, con toda lógica, intentan legitimarse por los resultados. Fantástico, es lo que deben hacer. También por los procedimientos, también creando identidad europea, ¿no? Haciendo fiestas el 9 de mayo, y si pudieran, pues cantaríamos el himno, ¿no? La oda y el pledge, ¿no? A la bandera europea y todo eso. Perfecto, yo no tengo ningún problema, yo soy europeísta, ¿no? Pero lo que no puedes decir es que yo pongo mi logo en las obras públicas, pero cuando tienes un problema de rendimiento de las políticas, cuando Europa no funciona, cuando no entrega, cuando no funciona para los ciudadanos, cuando tardas 4 años en salvar el euro, cuando tienes unas políticas económicas equivocadas que dañan a la gente, entonces dices: no, la culpa la tienen los estados, ¿no? Entonces, esto me parece que desde el punto de vista de la información, ¿no? Ahora que también lo veo un poco más desde el otro lado, creo que es algo que me parece por lo menos susceptible de debatir, ¿no? Por lo menos de provocar el debate, y me gustaría también saber cuál es vuestra reacción a esto, ¿no? Lo dejo aquí, si os parece. Gracias. Muy de acuerdo, por cierto, con todo esto. Y otra de las cuestiones sobre Bruselas es que no admiten la más mínima crítica. O sea, si haces tu trabajo como periodista, como por ejemplo publicar los sueldos de los funcionarios, incluso en plena crisis, que no quisieron bajárselos o no quisieron congelarlos, entonces eres anti-europeísta. O sea, desde luego, muy de acuerdo con Nacho. Y bueno, y ahora vamos a hablar de la otra gran historia del año y de los años que vienen, que es la crisis de los refugiados. Y desde luego esto entronca un poco con todas las cosas de las que hemos hablado, porque desde luego Le Pen, Trump han subido, y el Brexit han subido gracias a esta ola de reacción popular, o en una parte de la población, contra los refugiados, y desde luego es una gran responsabilidad para la UE. Nos va a hablar Santi Palacios, que es fotógrafo, WordPress Foto de este año. Nos va a enseñar sus fotos, nos va a enseñar un vídeo del cruce de Turquía a Grecia, y bueno, y nos va a contar cómo es cubrir esta crisis de cerca con los casos concretos. Gracias. A la hora de hablar de esto, yo tengo en cuenta, yo soy sociólogo de formación y tengo un problema a la hora de hablar de esto, que precisamente viene de ese background, y es que me tengo que morder la lengua muchas veces y dejar de hacer grandes teorías, porque yo trabajo como fotoperiodista. Entonces yo lo que os puedo contar y mostrar es lo que está pasando ahí en el terreno, ¿no? Y dejarme de teorizar, que a veces, disculparme, pero lo hago, me podéis mandar callar si se me va de las manos. Voy a poder mostrar pocas imágenes, porque luego va a venir un vídeo que es más largo y es el que me va a robar el tiempo. Veamos, a mí me parece que tenemos que hablar de crisis de valores, porque lo que está sucediendo en el sur de Europa permanentemente, en algunas otras fronteras un poco más nórdicas también, es una violación permanente de los derechos humanos e incluso de todas las legislaciones que soporta Bruselas. Una violación de derechos humanos que está documentada, fotografiada, grabada en vídeo, publicada, denuncias puestas, bueno, todos los etcéteras que os podáis imaginar, pero sin una sola consecuencia, ¿no? Otro de los motivos por los que me parece que es importante hablar de crisis de valores es porque el número de personas que llega al continente europeo es ridículo. Es diminuto, es perfectamente absorbible por Europa. Incluso en muchos sentidos se puede decir que hasta se necesita, y tal vez incluso más del número que llega, ¿no? 65 millones de desplazados en el mundo,
y países como Líbano, teniendo, no me acuerdo, perdón, me iba a decir una cifra, pero no estoy seguro de ella, pero sí que sé que multiplica por mucho la cifra que puede haber en un país como Francia o como Alemania o como en Europa, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la crisis de valores, es decir, gente saliendo de países en guerra, de conflictos, de persecución por motivos ideológicos, políticos, de orientación sexual, cualquiera, y encontrándose con una Europa bloqueada, completamente vallada, que les obliga a jugarse la vida para alcanzar refugio. Entonces, yo lo que me centro en los últimos 4 años es en ese último cruce de la ruta en el que se juegan la vida, en el cruce del Mediterráneo. Tenemos 3 grandes rutas, aunque haya otras. Marruecos-España, Mediterráneo Central, Libia-Italia, que es la más mortífera, y de Turquía a Grecia. Todo el mundo lo que ha conocido, y por lo que este tema ha pasado a ser casi un tema trillado, del que todo el mundo habla y de que todo el mundo dice que está aburrido, es por el incremento exponencial del número de llegadas en la ruta del Egeo de Turquía a Grecia en el año 2015. Pero es una ruta que lleva abierta desde los años 90. Lo que pasa es que la gente llegaba a cuentagotas. Un ejemplo que también me gusta poner sobre la diferencia o esa crisis de valores es en España. A mí se me hace mucho más caso y se me invita mucho más a hablar sobre refugiados que vengan de Oriente Próximo o de África por las rutas del Mediterráneo Central y de Oriente Próximo. Muy poco caso sobre la frontera sur española, donde hemos visto, o yo por lo menos he visto la frontera más violenta que pisa en mi vida, y he pisado unas cuantas. Hemos visto unos niveles de violencia impresionantes, lo hemos fotografiado, lo hemos documentado, lo hemos denunciado, eso no ha servido absolutamente para nada. Entonces, el recorrido rápido que quiero hacer es mostraros imágenes como esta, en la que vemos a un grupo de personas, potenciales solicitantes de asilo, procedentes de África subsahariana, arriba de la valla que separa Marruecos de España. Lo que veis son edificios marroquíes, es el pueblo marroquí de Beni Ansar, y yo tengo la cámara metida dentro de la propia valla. Evidentemente, tanto los chavales como yo al hacer la fotografía están en España. Ellos están suplicando que les dejen quedarse y uno de ellos está pidiendo asilo, lo cual obliga, ya sabéis, a la policía a recibirle y que entre dentro de un proceso. En vez de eso, lo que ocurrió fue que se abrieron las puertas y les bajaron a la fuerza y les expulsaron a la fuerza, lo que se llamaba devolución en caliente, lo que era ilegal hasta que la legalizaron, en ese momento era ilegal, lo que se documentó y evidentemente no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Perdonad. Me voy de esta imagen. Esta imagen sí es de un salto real, sí que están saltando, hay 500 personas que consiguen entrar, el salto más grande que ha habido en esa valla, aunque otras 700 se quedan fuera. El nivel de violencia también ese día, bueno, os aseguro que asustaba. Yo cuando llegué no había luz y solo escuchaba gemidos, golpes, gente gritando. Este punto que veis aquí arriba no es una mancha de sensor, es una piedra, una roca que tiraban los marroquíes para ver si dan a los chavales. Pensar que si te dan, aparte de darte con una roca en la cabeza, estás cayendo de 7 metros... perdón, lo he tapado yo, sí. En ese momento yo cacé una, pero no paraban de caer, ¿no? Caes de 7,5 metros de altura a una cama de cuchillas, que si no te corta el cuello, te corta el brazo, pero algo te corta. Una vez más, bueno, perdonad, aquí sí quiero hacer un inciso, después de mostraros esta imagen también. Esta imagen, por favor, fijaros en los pies un segundito, ¿vale? Porque ahora os la voy a enseñar en otro sitio. Uno de los conflictos que estamos teniendo algunos como periodistas al cubrir esto es el siguiente, y es ¿cuál es la utilidad, cuánto estamos sirviendo nosotros para mejorar o para desarrollar esa percepción equivocada que en mi opinión se tiene en Europa sobre lo que se llama crisis de los refugiados, ¿no? En el sentido de que yo creo que soy a nivel fotográfico uno de los responsables en prensa de que estemos bombardeando permanentemente a la opinión pública con imágenes de llegadas, que parece que son llegadas masivas, que hace que algunos aprovechen estas imágenes para titulares, como este grandioso que tengo por aquí guardado, de La Razón, objetivo arrasar el triple vallado. Yo ese día me dieron ganas de coger a quien hubiese puesto ese titular con mi foto. La foto está distribuida a través de la agencia Associated Press, así que yo pierdo el control de lo que se publica con mis imágenes, evidentemente. Me dan ganas de agarrarles y llevármelos conmigo, a hablar con unos cuantos amigos míos que estaban en esa imagen saltando, y a que les explicasen cuál era el verdadero objetivo, su objetivo, ¿no? Después de estar 3 años sufriendo vejaciones, violaciones, cuchilladas, detenciones, torturas y desear pisar suelo español para solicitar asilo, pero resulta que para algunas líneas editoriales el objetivo es arrasar el triple vallado, ¿no? Y hablar de que a lo mejor tiraron piedras y que a lo mejor pegaron palazos, sin llamarnos a los periodistas que estamos a pie de, ¿no?, en el terreno para preguntarnos si eso era así. No sé si me nota un poco el cabreo con el que hablo, pero es que hay muchas mañanas en las que te cabreas mucho trabajando en esto. Entonces, quitando
la responsabilidad de las líneas editoriales, yo me incluyo mi parte de responsabilidad, porque creo que estamos bombardeando permanentemente con una imagen, insisto, de que parece que las cifras que llegan son una locura. Entran más personas de forma, digamos, entre comillas, ilegal o que van a quedar de manera ilegal a posteriori a través de Barajas y el Prat cada mañana, que a través de las fronteras del sur de Europa, ¿no? Pero si no paramos con esas imágenes, pues poco ayudaremos. Yo por eso ahora creo que deberíamos ir a los orígenes. Os lo cuento, bueno, os lo cuento con esta imagen, la verdad que no tiene nada que ver de fondo, os diré ahora el porqué de esta imagen. Yo creo que debemos ir a los orígenes por el siguiente motivo. Sabéis que hay una aceptación a nivel social mucho mayor ahora hacia los refugiados sirios que hacia el resto. Y a nivel legal hay una prioridad. Como refugiados, el protocolo de solicitud de asilo ha guardado una prioridad para los refugiados sirios. Bueno, esto es porque después de 6 años de guerra en Siria, por fin hemos conseguido que la gente se entere de que Siria es un infierno. Entonces, lo que parece que no hemos conseguido es que la gente se entere de que, en gran parte por culpa de nuestra actividad europea anterior y nuestra actividad empresarial actual, hay muchos otros sitios que también lo son, que son un infierno. Y un buen ejemplo es el noreste de Nigeria. Ya veréis lo que va a venir por ahí, ¿no? Ya sabéis que ahí está Boko Haram, ya sabéis que hay lazos con el Estado Islámico, ya sabéis que encima hay una sequía impresionante. Bueno, me parece que voy a tener que ir más rápido. Esta imagen la estaba poniendo como ejemplo de cómo a veces sí que funciona, igual que he puesto esa imagen de La Razón, que me dio mucha rabia que utilizase en mi fotografía. Esta imagen yo, bueno, fui muy feliz de que hiciera la portada porque ese día a nosotros nos permitieron por primera vez, la Guardia Civil, en vez de detenernos y expulsarnos, nos permitió fotografiar lo que estaba siendo un intento de salto. Y ese día no entendimos nada y de hecho nos enfadamos al final cuando entendimos que lo que nos estaban utilizando era para normalizar las devoluciones en caliente. Abrieron todos los telediarios, sale en la tele, todo el mundo lo publica, todo el mundo lo ve, es ilegal, nadie hace nada, entonces, oye, pues podemos seguir haciéndolo. Yo hice esta imagen y me hizo ilusión publicarla en portada porque pocos días antes el gobierno seguía diciendo que las vallas no cortan y que no hay violencia, ¿no? Bueno, el chaval se desmayó, acabó cayendo de allí, desastroso. Perdonad que voy como acelerado, pero es que normalmente me tiro 3 horas de conferencia para hablar de lo que voy a mostrar ahora, ¿no? En el cruce de Turquía-Grecia, que es el que fue, os lo cuento así, es el cruce que en 2015 aumentó de esa forma tan brutal hasta el nivel de que en este sitio, que es el norte de la isla griega de Lesbos, recibíamos a 10.000 personas cada mañana, ¿no? O sea, que era una locura, ¿no? Para que os hagáis una idea, Melilla, todo un año, el 2014, fueron 2.000 en todo un año. Aquí teníamos 10.000 cada mañana en una cara de una de las islas, ¿no? En total, casi 1 millón de personas. Bueno, sigue siendo ridículo, una cifra ridícula para la absorción de Europa. Entonces, aquí, en esta ruta, tanto en esta como en la del Mediterráneo Central, lo voy a mostrar todo rápido que pueda, hay una intrahistoria, que es la que a mí más me importa a nivel periodístico, y es, aunque nuestro deber sea, como he dicho, contar el origen, el por qué la gente viene, para crear esa empatía, que es lo que falta, y por eso hablo de valores, hacer que la gente entienda que hay personas que necesitan venir y que no es una opción directamente, que necesitan venir y hay que ponérselo fácil. Y luego, a nivel institucional, Europa entienda que, bueno, que algo tendrá que hacer para gestionar que sea rentable que estas personas vengan, ¿no? De alguna forma insertarlas en el mercado de trabajo. Estas dos rutas lo que muestran es lo contrario, que es una intrahistoria a nivel periodístico muy importante de contar, y es que la gente estaba muriendo para buscar refugio. Ahora todos lo sabemos, pero al principio no todo el mundo lo sabía, no salían los medios todos los días, y nuestro deber era bombardear con esta idea. Entonces voy a mostraros un vídeo, son 8 minutos de corto multimedia que resume 1 año y medio de cobertura y que brevemente os pido disculpas porque es un borrador que yo traigo para poder mostrar, pero que está ahora mismo en sala de montaje. O sea, que no me lo valoréis a nivel técnico, por favor. Un día al despertar vi que estaba diluyendo y me pregunté cómo estarían las personas que habían desembarcado durante la noche. Y
Hice esta fotografía cuando me encontré con varios centenares de refugiados esperando en la carretera bajo un diluvio impresionante y habiendo perdido toda esperanza de encontrar refugio. Son las mafias las que marcan los tiempos, obligándoles a subir a precarias embarcaciones de goma, independientemente de las condiciones meteorológicas. Por eso te encuentras con escenas como las de esta fotografía, en la que se puede ver cómo las olas superan la altura de la embarcación. Los refugiados llegaban a las playas del norte de la isla completamente perdidos, no tenían ni idea de qué hacer. En ese momento lo que les tocaba era alcanzar los campamentos cercanos a la capital, que estaba a unos 60 kilómetros de distancia. Esto era un camino que tenían que recorrer en condiciones completamente lamentables, soportando temperaturas de hasta 40 grados en verano o con muchísimo frío en invierno, teniendo que soportar temperaturas bajo cero. Como en esta fotografía en la que se ve a un grupo de hombres caminando envueltos en mantas térmicas para tratar de combatir el frío, teniendo la ropa completamente mojada después de la travesía por mar.
naufragó un barco a bordo del cual viajaban 300 personas, desde Turquía a la isla de Lesbos. Ese día vimos morir mucha gente. Los muy precarios medios de rescate que había en la zona trajeron a los supervivientes y a los muertos al puerto de Móribus. La situación allí era completamente caótica. Las personas que trataban de atender a los que llegaban eran los camareros, voluntarios, turistas, incluso los propios fotógrafos que había en el lugar. Había muchísimos niños tumbados en el suelo y de estos niños nosotros no sabíamos cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos. Cuando yo hice esta fotografía no podía saber en qué estado se encontraba la niña porque estaban tratando de reanimarla, pero parecía que sin conseguirlo. Esa mano que le roza la cara es la mano del médico que ha estado tratando de reanimarla y la toca a modo de despedida. En los días posteriores a este naufragio, el mar no paraba de escupir cadáveres a las playas de Lesbos, y parte del trabajo de los fotoperiodistas consistía en documentar esta situación para demostrar que la cifra de muertes era superior a la que reconocían las autoridades y que Europa seguía obligando a diario a miles de personas a jugarse la vida para encontrar refugio. ¿Qué es lo que pasa después? Pues como decía antes, parece que nos centramos en mostrar hordas, imágenes de hordas de gente viniendo. Además les despersonalizamos, llamándoles refugiados constantemente, les cosificamos y parece que tenemos una masa amorfa de gente viniendo y no sabemos qué va a pasar con ellos. Y ante eso, la reacción de Europa ha sido cerrar fronteras, ¿no? Porque se ve que muchos gobernantes tienen un electorado que apoya esto. Gente que creo que no empatiza con el ser humano directamente. Yo me enfado mucho, evidentemente, después de ver las cosas que veo, y no empatiza. Entonces, esta fotografía, que es la que hoy está dando vueltas por el premio que le han dado, es un buen ejemplo porque es un día en el que a mí me dicen, estamos en la operación de rescate de las costas libias, la ruta del Mediterráneo central, la más mortífera, y a mí me dicen que no quieren imágenes los editores con los que suelo trabajar porque hay Juegos Olímpicos. Entonces, sabéis que cuando hay Juegos Olímpicos, pues si hay fútbol, ¿por qué vamos a contar miserias ajenas? Y digo, vale, pues ¿qué voy a hacer? Yo voy a currar igual, estoy aquí en el mar, no tengo dónde irme. Entonces me pongo a trabajar y hacia el mediodía me encuentro con esa imagen, que si bien a nivel formal yo soy el primero que no me gusta la imagen, es casi la única que tenía ganas de quitar como fotógrafo, hablo, ¿no?, de mi portfolio. La imagen funciona por el caption del que me pude enterar por casualidad, y es que es una niña de 11 años, que está a la izquierda, abrazando a su hermano de 10 años, son de Nigeria. Estamos en las 12 millas, justo en el límite de aguas territoriales libias, le sacamos de una patera, estoy con un equipo de socorristas de la ONG catalana, Proactiva Open Arms, y cuando de repente ellos traen a estos chavales a la lancha de rescate, rompen a llorar, pero de una forma que no era común, y a gritar, a llamar a su madre. Yo hago la foto, porque me los encuentro delante, acto seguido voy a calmarles y no se calman. Y entonces me dice una mujer que está al lado, que dice ser su tía, que no es miedo al mar por lo que lloran, que es lo habitual, ¿no?, sino que es que su madre ha quedado muerta en la playa, y el motivo es que ahora mismo Libia es el infierno en la tierra, pues si eres negro no puedes caminar por la calle directamente. Es muy difícil que una mujer salga de ahí sin ser violada, pero muy difícil, ¿no? Y no es una exageración lo que estoy diciendo en absoluto. Entonces, los niños, yo ahí, es entonces interpretación mía, los niños pues claro, rompían a llorar porque era el cisma, el momento en el que se dan cuenta de que a la madre no la volvían a ver. Aparecimos nosotros, detrás nuestro un buque de guerra italiano, a que los transferimos y que supuestamente después los llevaría a Italia, ¿no? Quiero contar eso y simplemente termino con eso para decir que lo grave, o esa crisis, cuando hablo de crisis de valores, es que lo más grave de todo es que Europa está externalizando sus fronteras. Es decir, Europa está firmando acuerdos. Hay uno con Marruecos firmado hace mucho tiempo del que no se habla, del que nosotros somos los principales promotores en España. Uno mucho más famoso, que es el que se firmó con Turquía el año pasado, pero ya están los invisibles, como el acuerdo con Libia. Ahora mismo hay dotaciones económicas y equipos militares de distintos países de la Unión Europea formando a los libios para hacer esa actuación, que es básicamente detenerles con violencia, meterles en cárceles, torturarles al teléfono para que lo escuche la familia y exigir 200 euros o 300 euros para sacarles de allí. Hombre, la gravedad de esto es importante, ¿no? Hay un acuerdo con Sudán, hay un acuerdo, esto ya no lo sé, pero según lo he entendido también con Eritrea. Es decir,
hacer el trabajo sucio, os pagamos para que hagáis el trabajo sucio y la gente no llegue a nuestras fronteras, ¿no? Bueno, a mí esto me parece extremadamente grave. Y no os quito ya más tiempo, eso lo dejo. Bueno, muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a las preguntas, pero yo quería haceros una a todos, porque al final de lo que hemos hablado aquí tiene mucho que ver con los medios. Son temas variados, pero tienen una cosa en común que desde luego tiene bastante responsabilidad para los que trabajamos en medios. Los votantes de Le Pen, los votantes de Trump, los que votaron a favor del Brexit, los más escépticos probablemente sobre la acogida de refugiados, son los que tienen menos formación, los ciudadanos que tienen menos formación respecto a la otra opción y que muestran un gran escepticismo sobre los medios. Uno de los motivos, desde luego en Estados Unidos, pero también en Europa, incluso en España, por los que han salido algunas opciones de gobierno, tiene mucho que ver con el hecho de que los lectores o potenciales lectores no se fían de los medios, no se creen incluso lo que está ahí o no le dan importancia. Entonces, bueno, mi pregunta para todos es ¿qué podemos hacer? Yo creo que solo podemos y solo debemos hacer una cosa, que es hacer periodismo, que es para lo que se nos paga y para lo que nos hemos formado. Es decir, hacer periodismo es básicamente contar lo que pasa, preguntar los porqués, hacer análisis y ser honrado contigo mismo y tratar por igual la denuncia de corrupción o tratar por igual la información venga de donde venga. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, eso desde luego es lo que pienso personalmente y creo que eso es lo que intentamos hacer con todos nuestros errores en el mundo, que ayer imprimió su número 10.000 en papel y yo creo que esa es la receta, simple. Por ejemplo, Santi, hemos visto una cobertura extensa en algunos medios, por lo menos, sobre los refugiados, contando historias concretas, contando historias generales, como este documental que debería llegar tanto, ¿no?, a tanta gente como el que nos has enseñado. ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo como estaba comentando, ¿no? Creo que por la parte que nos toca a nosotros, efectivamente, como acaba de decir, periodismo, no podemos hacer otra cosa. Sí que poniendo ese foco, es decir, a mí me cuesta mucho entender en esta parte específica cómo no conseguimos hacer o generar más empatía, ¿no? Porque insisto, no conozco una persona a la que yo le agarro del cuello, me la llevo conmigo en uno de estos viajes y no vuelva pensando exactamente igual que yo, porque es que es demoledor lo que te encuentras, ¿no? Entonces está claro que algo no estamos haciendo bien. A mí me parece que ahora la estrategia de los que nos dedicamos a ese tipo de coberturas específicamente es hacer mucho ruido en los orígenes y que la gente entienda de qué se huye y de dónde se viene. Problema, que para eso necesitamos medios que nos apoyen y no es fácil conseguir que te apoyen para hacer coberturas que evidentemente no interesan tanto como Bruselas o como las elecciones francesas o como el Brexit, a ver a quién conseguimos para que nos lleve a contar Boko Haram a Nigeria. Yo creo que un periodista es básicamente un insistidor, ¿no? Es alguien que insiste todo el rato, ¿no? Y que vuelve a preguntar, ¿no? Que pregunta y vuelve a preguntar, y esto es lo mismo. Yo creo que lo importante seguramente se puede hacer mejor, pero también es importante hacerlo con honestidad y creer un poco en lo que estás haciendo. Yo creo que también el debate en torno a esto y la información, también es verdad que dentro de lo que dices, particularmente yo creo que la sociedad española es bastante más receptiva, ¿no? Y tiene una historia detrás de inmigración, exilio, donde, bueno, también es verdad que a veces en toda la cobertura de esta crisis europea no hemos contado las buenas noticias de España, en cierto sentido. Es verdad que se puede hacer mucho más y mucho mejor, ¿no? Pero esta es una sociedad que por razones, ¿no?, propias está bastante vacunada y es más receptiva, ¿no?, a temas de valores y libertades y derechos, y ha mostrado ser bastante más sólida en todo esto, ¿no? Pero yo creo que es básicamente esto, ¿no?, es seguir insistiendo. No creo que tengas muchas más... O sea, a lo mejor se pueden hacer cosas mejores, pero no las sabemos, ¿no? Distintas, quiero decir, pero no las sabemos. Pero mejor sí, mejor siempre se puede hacer, ¿no? Una buena idea. Gracias. A lo que habéis dicho, creo que en España hemos vivido demasiado tiempo pensando que
la Unión Europea casi funcionaba sola y no hemos desarrollado suficiente pensamiento crítico, no hemos hecho suficiente debate de qué Europa queremos, porque la Europa que nos venía dada nos ayudaba pues eso, a nuestro anclaje en la democracia, la modernización, la apertura, la salida del aislamiento histórico. Y la Unión Europea ha mutado y yo echo de menos muchas veces un europeísmo crítico por parte de los medios, también de las universidades, por supuesto de los políticos españoles. Un debate por lo menos tan bueno como el que ha habido en el Reino Unido normalmente sobre cuestiones europeas, sin las consecuencias, por supuesto, del Brexit. Y España ahora está en una posición, no tanto por sus méritos, sino por una situación de coyuntura en la que se le mira desde el resto de la Unión Europea y se le pide opinión. Y estamos dando muy poca opinión en la política, en los medios, en las universidades, sobre cómo atajamos la tragedia que ha escrito con tanta profundidad Santi, cómo reinventamos el proyecto para que la siguiente generación se entienda a sí misma como europeísta. Todas estas cuestiones, yo creo que en España seguimos teniendo la fe del carbonero, ¿no? Pensamos que bueno, mejor que no nos gobiernen los de aquí, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a pasar a preguntas. Tenemos como 10 minutos, así que a todos, a uno en concreto, lo que queráis. Hay un micro por ahí, ¿no? Preguntas sobre medios, sobre alguna de las cosas concretas de las que hemos hablado. Trump, Brexit. A ver, ahí hay una mano, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por vuestras brillantes intervenciones. Voy a recoger un poco el guante de Nacho y también el guante que acabas de lanzar tú, de que Europa no tiene miedo a los europeístas, tiene miedo a los antieuropeístas. No tiene miedo a los europeístas porque no somos críticos. Y hay que fomentar muchísimo más, por lo menos desde mi perspectiva, la parte europeísta crítica que también estáis haciendo vosotros. Y como reflexión, como ciudadana, me gustaría que hubiera mucha más claridad a la hora de explicar cómo son las tomas de decisiones en Europa. Porque sí es verdad que hay muchas veces que tiene la culpa Europa y hay muchas veces que tienen la culpa los Estados miembros. Estados miembros que son los que deciden cerrar las fronteras, Estados miembros que son los que deciden sus políticas de asuntos exteriores. Entonces, me gustaría que desde el sector del periodismo se avanzara muchísimo más en ese europeísmo crítico para construir una Europa mejor y una política donde haya realmente accountability de los Estados miembros y de Bruselas. Muchas gracias. Muy bien, una Europa mejor. Bueno, es un debate interesante, en realidad, el que también esto de pues, que no se informa bien, que además es un poco también con lo que decía Nacho al principio, sobre la toma de decisiones, cómo funciona. Justo acaba de salir un Eurobarómetro y España es uno de los países donde cuando le haces a la gente preguntas trampa sobre cómo funciona la UE, menos personas aciertan. Pues quien elige el presidente de la comisión, o por ejemplo había una pregunta trampa que era ¿crees que es verdad que todos los Estados miembros tienen el mismo número de eurodiputados? Y los españoles contestaron que sí, es que no. Pero claro, aquí también hay un debate de es responsabilidad de los ciudadanos enterarse de un sistema un poco inventado y complejo que es distinto del que están acostumbrados, porque el equilibrio de las instituciones no es equivalente al de ningún Estado miembro. ¿Y realmente eso importa? ¿O hay otras maneras de involucrar más a las personas, más que el mecanismo concreto, que a lo mejor les confunde más? Pues, ¿cómo te puedes implicar más? Yo no sé ahí... Realmente los medios, y muchas veces, por supuesto, y los que hemos sido corresponsales en Bruselas, la obsesión es la pedagogía, cómo funciona esto, explicar siempre muy fácil, pero a lo mejor es más importante explicarle a los lectores o a los oyentes o a los televidentes cómo participar en el proceso, más que cómo funciona la legislación. Sí, pero a veces tampoco podemos exigir que los ciudadanos tengan todos un máster en estudios europeos, ¿no? A veces ponemos un poco este ejemplo, no sé cuántas de las personas que vieron ayer el partido de fútbol se han leído el reglamento, ¿no? No hace falta, ¿no? Es decir, hay reglas básicas muy claras, ¿no? Y en política también los ciudadanos instintivamente saben
¿no? Y lo ven, ¿no? Y eso se tiene que visualizar, ¿no? Quién gobierna y quién no, y quién está en la oposición, y qué cosas puede hacer alguien si es independiente y no debe hacer, y dónde están los valores y principios. Tampoco podemos, ¿no?, andar asaltando a los ciudadanos porque sí, no pasa nada. Esto ya sé que no se puede decir, pero las expertocracias no están mal si funcionan, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Y hay muchas decisiones que está bien que las tomen los técnicos, siempre que luego rindan cuentas y tengas medios de comunicación que te ayuden. Yo no sé lo suficiente de política sanitaria, ¿no?, para saber si eso se decide bien o mal, pero para eso delego también. Entonces, a veces también en el europeísmo nos ponemos unos umbrales, ¿no?, y esto me viene mal, porque yo doy clase también de sistema político de la Unión Europea y me viene bien tener muchos alumnos, ¿no?, pero tampoco hace falta de verdad saber tanto, ¿no? Un penalti es un penalti, ¿no? No hace falta leer el reglamento, ¿no? Y hay muchos penaltis, ¿no?, como este que hemos visto aquí, donde la gente instintivamente sabe que algo está mal y que alguien debería ser responsable y rendir cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que con eso básicamente puedes funcionar. Yo ahí añado, pero pregunta para vosotros porque yo no tengo ni idea. A mí lo que me gustaría en este sentido es que lo que sí que hubiese es más mecanismos de presión. O sea, no sé, eso es lo que yo sí echo de menos. En el caso de los refugiados, yo siempre estoy fuera de España, ¿no? Yo trabajo siempre fuera y cuando vuelvo me suelo encontrar con un discurso que sí es de muy afín, ¿no? Muy de qué penita, ¿no? Oye, yo lo veo, sí, qué penita. Pero bueno, poca gente se moviliza o ejerce presión o lo tiene en cuenta a la hora de ejercer su voto, no presiona a las autoridades. Entonces, la gente que sí, el sector que sí lo hace, lo que me suelen comentar, lo que veo que es muy común es que dicen no veo el mecanismo para ejercer esa presión. Entonces, yo no sé qué mecanismos hay, pero a mí, bueno, como ciudadano, no como periodista, si me emociona, me encantaría que, ya que depende todo tanto de aquello, tuviésemos más formas de tocar las narices, ¿no? Bueno, los periodistas somos humanos y nos comportamos como los humanos. Cuando algo tiene interés, publicamos más cosas. Cuando publicamos más cosas que tienen acogida, aumenta el interés y es un círculo vicioso. Es decir, muchas veces los ciudadanos son vagos. O sea, hay mucha más gente que prefiere ver el partido de fútbol, yo entre ellos, la verdad que fue entretenido, y dedicamos a ello 2 horas entre llegar y demás. Y decir, bueno, ¿tú serías capaz de dedicar, no 2 horas, 20 minutos a leer una cuestión sobre los refugiados o sobre Europa? Y dice, no, joder, es que es un coñazo, eso ya están los que se encargan de ello, ¿no? Es decir, con los refugiados pasa como con todo. Si quieres tener una opinión fundamentada, tienes que leer, tienes que informarte y luego estar dispuesto a asumir las consecuencias. Es decir, las fotos que nos has mostrado, Santi, son muy emocionantes y suscitan una emoción. Cuando falleció el niño de la playa, Eileen, inmediatamente en todas las tertulias de España se empezó a hablar de por qué no interveníamos en Siria. Joder, porque lo que hay que hacer es atajar el mal de raíz. Siria ha expulsado de su territorio, corrígeme, como 1/3 de la población debido a la guerra civil fratricida y debido a que el presidente es un auténtico hijo de puta, entre otros factores. Bueno, pues seamos consecuentes, vamos a intervenir en Siria. Nos vamos a gastar un dinero y vamos a enviar a nuestros soldados. Y dice, no, eso no estamos motivados para eso. Entonces, claro, luego hay que asumir las consecuencias de lo que decimos. Refugiados welcome, sí, pero ¿y en tu barrio ponemos un centro de refugiados? No, hombre. En mi barrio no. Si ya establecer una nueva cárcel es un tumulto, quiero decir, algo que tenemos identificado. Entonces, luego, el ciudadano es como los periodistas, es un ser humano que tiene sus apetencias, sus vagancias y no quiere sacar las consecuencias. Es decir, seguramente los periodistas fallamos a la hora de explicar el sistema europeo, a la hora de concienciar suficientemente sobre los refugiados y probablemente retroalimentamos a los lectores. Pero hay que decir que tampoco ellos nos empujan mucho. O sea, lo normal, no sé si a vosotros os ha pasado cuando en la típica comida familiar alguien dice, oye Iñaki, ¿tú qué estás en eso? ¿Esto que ha pasado en Europa, en Francia, tal, nos lo puedes explicar? Sí, y cuando empiezas a hablar hay uno que dice, oye, pero en 15 minutos, en 2 minutos, no nos vayas a echar un rollo aquí. Y dices, bueno, claro, es que yo no te puedo explicar el doble voto alemán y su influencia en el sistema electoral en 2 minutos. O sea, pues eso pasa un poco con todo, la crisis de los refugiados. ¿Por qué hay tantos refugiados? Dices, no, ya llevas hablando 30 segundos. Dices, hombre, bueno, perdón, Bueno, tenemos que ir terminando, pero no sé si alguna pregunta más, una más, a lo mejor sí que nos da tiempo. Yo quería preguntar si vosotros no pensáis que en los medios de comunicación
tenemos también un poco la función didáctica o pedagógica con respecto a los ciudadanos en relación a temas de valores y de derechos humanos, como los que ha expuesto Santi, y si eso no debe llevarnos a ser más cuidadosos a la hora de elaborar la agenda de contenidos o a fijarnos, digamos, una serie de, pues sí, de propósitos en cuanto a materias que pensamos que son deberes cívicos y que deberían formar parte habitual de la agenda. Bueno, yo he agarrado corriendo el micro cuando te he escuchado, porque lo que acabas de plantear determina mi forma de trabajar desde que empecé. Yo soy freelance por convicción y nunca he estado en ningún medio y nunca he buscado un contrato precisamente por eso. Yo trabajo temas que me interesan, que considero que son los que hay que hacer ruido y todo lo demás me da exactamente igual y no lo quiero hacer. Y es así, ¿no? Y uno de los motivos es porque cuando me peleo con los editores me cuesta mucho entender esos conceptos de eso no le interesa a nadie, eso no lo conoce nadie o eso ya está muy contado. Es decir, bueno, si no lo conoce nadie, hagámoslo a conocer, que es importante. Si no le interesa a nadie, hagamos que les interese porque es importante. Y si ya está contado, pero sigue pasando, sigamos contándolo. Tal vez de una forma diferente, pero que es importante. Y yo veo muy poca valentía en los medios, no, iba a decir españoles, pero me quería referir más a iberoamericanos, tal vez porque suelo trabajar con los anglosajones y veo a lo mejor a veces, o no sé si por presupuesto, pero vamos, más valentía a la hora de apostar por temas en los que se está haciendo esa labor, ¿no? Un poco educativa o en la que, o sea, no vamos a rebufo, no vamos por atrás, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con una agencia una vez que me dijeron: es que eso que propones no lo están dando los periódicos, entonces ¿por qué lo vamos a dar nosotros? Yo, coño, como agencia no deberíamos ir nosotros primero y hacer que entonces se interesen los periódicos y hacer que entonces se interesen los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que sí, que nosotros debemos tener ese motor. Y creo que hay una cantidad brutal de periodistas, tanto en plantilla como externos, haciéndolo, pero desde las directivas o desde los editores, jefes con los que yo lidio, no veo mucho esa intencionalidad, la verdad. O sea, peleo mucho con esto que estás diciendo. Ay, los jefes. Bueno, tenemos que terminar ya porque creo que necesitan la sala. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto a los ponentes. Los jefes.